Les habla Carlos Maecha y voy a hacerles una presentación acerca de la norma 1.16247-4 del 2014, auditorías energéticas. Específicamente, esta norma trata de los requisitos, metodología y los entregables específicos para las auditorías energéticas en el sector de transporte. El propósito de esta norma es identificar oportunidades de mejoras en cuanto al desempeño energético de una organización dedicada al transporte. Dentro de la auditoría energética que vamos a realizar está centrada en activos móviles, vehículos, ferrocarriles, buques marinos, aviones, plantas móviles, etcétera. La serie UN 16247 está compuesta por 5 normas. La primera es la raya 1, que son los requisitos generales, en donde hace un compendio de sin especificar un sector específico sobre cómo se debe hacer una revisión energética. Después está la raya 2 que está dedicada a edificios. Está la raya 3 que está dedicada a procesos. La raya 4 que está dedicada al transporte y esta es la que vamos a hablar en esta presentación y la raya 5 que es la competencia de los auditores. La relación que tiene esta norma con la ISO 50001 versión 2018, que es la norma, digamos, más conocida en temas de desempeño energético, de gestión de la energía, está basada en el requisito 6.3, que es un requisito clave dentro de la 50001, y es hacer la revisión de la energía, revisión energética inicial. Allí lo que se hace es establecer los usos significativos de la energía, se hacen balances de energía, se hace un análisis de los consumos de energía en el pasado, en el presente y en el futuro, se determinan los posibles ahorros y digamos que la relación más fuerte de la norma está relacionada con el requisito 6.3, pero también podemos en esa revisión energética identificar los indicadores energéticos, podemos establecer la línea base, podemos identificar posibles objetivos que vamos a trazar para hacer nuestra mejora en el desempeño energético e inclusive podemos identificar oportunidades en el tema de control operacional. Entonces, la norma 16247 eh, me permite a mí cumplir con el requisito 6.3 principalmente de la 50001. Dentro de la serie 50.000 hay una norma dedicada a este tema que es la ISO 50002. Sin embargo, la 50002 no tiene la ventaja de ser sectorial como la serie 16247 que por lo menos aplica a 3 sectores específicos como vamos a ver en este sector. Entonces eh, ahí hay una ventaja. En el capítulo 4 de la norma 16247 eh, vemos los requisitos de calidad y lo primero que se habla es de la competencia del auditor. Aquí vamos a ver que tenemos la norma de apoyo, la raya 5, donde establece cuáles serían la competencia. Fundamentalmente estas normas definen la competencia en términos de la experiencia, la educación, eh, la formación, entrenamiento y las habilidades que deberían tener los auditores para hacer pues una auditoría de este tipo. Entonces, podemos tener de apoyo eh, la 16247 raya 5 para establecer la competencia de los auditores. Eh, Dentro de el ejercicio que vamos a hacer de revisión energética, pues es muy importante tener la cooperación del departamento de operaciones, ya que este es un departamento clave dentro del ejercicio de la revisión energética. Entonces debemos tener la gente, digamos, como a favor y dispuesta a que nos pueda suministrar la información debida.
Algunos de los ejemplos del personal que podríamos requerir para hacer una revisión energética está la gente que hace la programación, la planificación de las rutas, de los vehículos. Esto puede ser una parte sencilla si la empresa es pequeña, pero puede ser de una enorme complejidad, abrir software y ser departamentos de planificación muy sofisticados. El de operaciones, como hemos hablado, un departamento de mantenimiento, el de técnica y adquisiciones, el tema de compras es un tema súper importante en esta norma, entonces pues debemos tener contacto con las personas de adquisiciones, recursos humanos por todo el tema de la competencia que hemos hablado, si hay un departamento de formación o los que ejecuten estas formaciones, por supuesto los conductores, pues que van a ser digamos los protagonistas de esta norma y el tema de finanzas entendido en que pues para hacer eficiencia energética, para mejorar el desempeño energético posiblemente vamos a tener que hacer inversiones y vamos a tener que calcular el retorno de la inversión para poder saber cuál es el mejor, mm, el mejor camino a tomar en cuanto a estas inversiones. Bien, ya en el capítulo 5 de la norma 16247 nos dice cómo hacer esa revisión energética y nos plantean una serie de pasos. En el primer paso eh, vamos a está el contacto preliminar, es decir, antes de hacer la revisión energética eh, debemos hacer como digamos, una aproximación a la organización, ¿cierto? Y establecer como unas reglas de juego de lo que se va a hacer, donde se establecen los alcances, donde se llegan a acuerdos básicos mínimos. Eh, para el sector transporte tenemos que normalmente hay una dificultad importante y es que por su naturaleza dispersa, es decir, eh, las personas no se encuentran en un solo sitio, digamos que una revisión energética se vuelve más complejo, entonces tenemos que buscar e idear formas de poder hacer esta revisión energética a pesar de que muchos de los vehículos y personas no se encuentran en un solo sitio y no es que sean sedes sino que básicamente pues es una organización itinerante. De esta forma, pues el tema de la comunicación y el propósito a todos y los medios que uno se pueda inventar para, no sé, redes sociales, eh, poder llegarle a todas las personas es un tema súper importante. Bien, llegados a los acuerdos iniciales y estableciendo alguna metodología para poder hacer el contacto, pues tenemos una primera reunión inicial que la idea es que se pueda tener el mayor número de personas en ese momento posible, por supuesto. Eh, Vivimos también en una época en la cual las reuniones virtuales a través de las tecnologías de la información son más fáciles y pues hacemos el lanzamiento para que todos estén de acuerdo, hagan todas sus preguntas, se establezca de manera genérica todas las actividades que se van a llevar a cabo para hacer esta revisión energética, los fines y se solicita la colaboración de las personas. Entonces es nuestra reunión inicial. Después comienza ya el proceso en sí de la revisión energética y aquí tenemos, la norma nos propone una serie de actividades que tenemos que llegar a cabo. Por ejemplo, criterios para planificar las operaciones de transporte. ¿Cuáles son estos criterios para esa planificación? La descripción de las rutas, la composición de la flota, la formación en reducción de consumo de energía de los conductores, si se ha impartido o si no se ha impartido, métodos para llenar el tanque, los tanques, o pues si fuera energía eléctrica, pues cómo se cargan las baterías, eh, consumo de combustible o electricidad, aquí estamos hablando de las cantidades, precios de las fuentes de energía, esto es muy importante porque muchos de nuestros análisis van a ser en función de los precios, distancia recorrida, número de horas del último año, factor de carga, bienes o pasajeros. El factor de carga es algo importante y es que mucha de la energía se va a analizar en función de los bienes que puede estar analizados en toneladas o en número de pasajeros. Cálculo del porcentaje de la distancia y el tiempo productivo de los conductores y vehículos, cuantificar el aporte de los subcontratistas si utilizamos si la organización utiliza o subcontrata el transporte, criterios de adquisición de servicios y subcontratistas,
programas de mantenimiento, políticas para la especificación, operación, compra, mantenimiento, reacondicionamiento y sustitución de vehículos. Este es un factor muy importante. Aquí estamos aplicando una cosa que se llama el ciclo de vida del activo. Ensayos, pruebas para nuevas técnicas y métodos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nuestra primera pasada, pues tenemos que hacer una pregunta sobre todas estas temáticas. En algunas habrá mucha información, en algunas habrá una información parcial y en otras simplemente no haber información. Pero dentro de nuestra revisión energética, pues inicial, pues ese es el fin de saber qué hay, qué no hay. Ya cuando estamos hablando en el trabajo de campo como tal, podemos evaluar los vehículos para determinar la posible reducción energética. Digamos que dentro del ejercicio, pues ya este es un ejercicio de campo con las personas operativas y podemos hablar e inclusive entrar a hacer mediciones si es del caso. Un poco va a depender de los acuerdos preliminares hasta dónde se va a hacer cuál es el alcance de la revisión inicial. Analizar la cantidad representativa, una cantidad representativa de vehículos. Normalmente no se van a poder revisar todos los vehículos, pues por lo que hablamos del carácter itinerante. Entonces, pues esto va a ser un muestreo. Eh, eh, una cosa que a veces se hace es evaluar un viaje y medir su consumo, es decir, que uno como auditor energético viaja a uno de los recorridos, digamos, típicos y hace como una cuantificación y analiza los consumos y el tipo de medición y bueno, todo lo que va sucediendo durante un viaje en vivo. Visitar operaciones, visitar el área de operaciones y mantenimiento, que esto es una cosa que es típica de lo que hace. Terminado esta etapa donde ya encontramos, soportamos información, después estuvimos en trabajo de campo, viene trabajo de análisis de la información recopilada. Entonces, dentro de las consideraciones tenemos la eficiencia de cada periodo del año. Normalmente analizamos 12 meses y hacemos un análisis de eficiencia energética teniendo en cuenta el factor de carga. Factores versus consumo de energía, qué factores, digamos, acrecientan o impactan el consumo de energía, hay que analizar y determinar cuáles son. Establecer las carreteras y rutas y horarios en donde, cómo funciona la organización y donde podemos tener una mejor eficiencia energética. Los servicios que se prestan dentro de los vehículos debemos tener digamos, una idea, por ejemplo, en el tema del control de la temperatura o del aire acondicionado, que estos son elementos que disparan el consumo de energía. Eh, Vamos a concluir sobre la formación del personal, si el personal es suficientemente competente o no, o si se requieren temas de formación o algún extra que se requiera. La productividad y sus elementos, uno de los temas que se analiza mucho es la velocidad del vehículo como un factor principal en el consumo, en el desempeño energético. Operación y mantenimiento, cómo se lleva a cabo todas estas actividades. El tema de restauración, sustitución y selección de vehículo, concluimos sobre este tema. Segmentación de la flota, entonces los diferentes tipos, clases de vehículos que se tiene y sus correspondientes consumos y eficiencia energética, registro de consumo y datos disponibles sobre todo este tema y la eficiencia energética de los subcontratistas en los casos en que ellos utilicemos ese tipo de subcontratistas. Bueno, otro tema que debemos analizar y debemos identificar esos son los indicadores de desempeño energético. Aquí presentamos unos típicos para el sector transporte. Uno de los que más se analiza es el tiempo de viaje. Otro es la energía consumida sobre la distancia. Otra posibilidad es la energía consumida sobre la distancia por el peso. O la energía consumida en función de la distancia y el número de pasajeros. Estos son indicadores típicos que nos recomienda la norma 16247. Eh, otro de los elementos es analizar el modo de transporte, pues hay organizaciones que solo tienen un tipo de transporte y hay otras que tendrán diversos tipos de transporte, entonces tenemos que hacer esa, ese análisis, esa caracterización
y pues tenemos que mirar eh, las proyecciones de fuente de energía y analizar sus precios, analizar otros costos como el mantenimiento, la adquisición y los costos derivados de las emisiones. Hay países donde las emisiones están regladas y si una empresa está emitiendo más organizaciones va a tener que pagar unos costos, ¿cierto? Analizar otros medios de transporte, si se llega a presentar o dentro de la oferta que cada empresa tiene. Por último, se nos presenta cómo hacer un informe. En ese informe se nos especifica cómo planificar, debemos concluir sobre cómo la forma de planificar de la ruta, los horarios, digamos, una descripción de todos los vehículos que se han presentado y una descripción de los recursos humanos y los operadores que hemos analizado durante el ejercicio. Bien, entonces, a manera de resumen, tenemos la norma 16247 que nos establece eh, digamos, los pasos para hacer una revisión energética antes de iniciar la revisión, durante la revisión, eh, después viene la etapa de análisis y por último nos establece el informe y las conclusiones donde nosotros debemos establecer, digamos, eh, qué tan eficiente es la organización, identificar todos los puntos posibles de mejora que nos va a permitir a nosotros después proponer los planes de acción y empezar a ejecutar eh, medidas específicas para empezar a mejorar el desempeño energético de una organización. Pues nada, espero que este resumen les haya permitido eh, tener algunas ideas sobre cómo em, podemos llevar a cabo una revisión energética en el sector transporte eh, como uno de los elementos importantes de la implementación de un sistema de gestión de la energía, bien sea con la ISO 50000 o un sistema de gestión de la energía, digamos, propio de cada organización. Les agradezco su atención.